Lamentablemente, les comento, el 5% de la humanidad está dispuesto, es intencional y constantemente invierte tiempo y dinero en su crecimiento personal. El otro 95% no está tan interesado. Por eso, siempre lo digo, es que somos gobernados por el 5% de la humanidad. En estos días tenía eh, en terapia una persona y hablábamos de este tema, ¿no? Y la persona me decía, pero es que no tengo tiempo. Entonces establecimos una tabla muy pequeñita sobre el tiempo que esta persona, lo que hacía esta persona durante su tiempo de 24 horas al día, y descubrió que sí tenía tiempo, solo que lo que tenía era otras prioridades y no le estaba dando prioridad al crecimiento personal. Por otro lado, también exploramos sus intencionalidades y se dio cuenta de que dentro de sus intencionalidades no estaba el crecimiento personal. También le ayudé a esa persona a explorar el tema de sus inversiones y no tenía una partida presupuestaria para invertir en su crecimiento personal. Bien, entonces, eh, en este orden de ideas, la humanidad necesita en todo el aspecto contextual lograr comprender que si no crece desde su interior, que si no crece, que si no invierte tiempo, dinero y esfuerzo en su crecimiento personal, le va a seguir ocurriendo este flagelo existencial. No sabe qué hacer cuando no sabe qué hacer. Esta paradoja existencial, ¿sí? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Y lo que ocurre es esto, que la persona cuando se sienta en una experiencia de vida o se asienta en una experiencia de vida, difícil o no, y no sabe qué hacer, el corazón, el cerebro, el alma empieza a buscar dentro de sí mismo una respuesta que no consigue, que no haya. Una respuesta es como que si empezara a buscar en un laberinto, ¿sí? Entonces termina en un letardo en donde en cualquier contexto, cualquier cosa puede influenciar su decisión, porque él en sí mismo no tiene criterio, no tiene conocimiento, es ingenuo, tal vez fatuo, tal vez inconsistente, ¿sí? Neófito, y no logra tener una resolución coherente en las distintas cosas que se le presentan en la vida. Ahora, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a una realidad eh, a la que nosotros decidimos si nos flagelamos o tomamos cartas en el asunto. Cuando estamos en este vaivén de no saber qué hacer y buscamos en nuestro interior y no tenemos las herramientas, ¿qué es lo más coherente que usted y yo podemos hacer? Buscar las herramientas, ¿sí? Lo que pasa con la humanidad es que la humanidad no desea buscar las herramientas, desea buscar un superhéroe que le solucione los problemas. Y al no conseguir ese superhéroe, porque no existe, porque solamente es un personaje de ciencia ficción, porque solamente es un adiestramiento mental alrededor de una de las influencias de enseñanza más grande en el mundo, que es el cine, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con el cine? ¿Qué es lo que ocurre con nuestro Hollywood en todo el planeta? Hollywood nos ha enseñado que las relaciones son fugaces. Hollywood nos ha enseñado que en el transcurso de 2 horas yo conozco a alguien, me enamoro, tengo relaciones sexuales, vivo experiencias dolorosas, me reconcilio, tengo relaciones sexuales y luego felices para siempre.
Entonces el joven de hoy, el adolescente de hoy vive una vida así de microondas creyendo que las relaciones fugaces o las relaciones que se gestan en este modelo Hollywood son las reales. Y la verdad es que no es así, ¿sí? Ahora, por otro lado, ¿qué también nos vendió Hollywood? Nos vendió un héroe que viene a salvarnos de una situación difícil, ¿sí? Y el ser humano espera que alguien venga a salvarlo. Por eso tiene tanta ilusión en un presidente, por eso tiene tanta ilusión sobre un pastor, por eso tiene tanta ilusión sobre un mentor, por eso tiene tanta ilusión sobre alguien fuera de este mundo que venga a salvarlo de sí mismo, ¿sí? No entendiendo, no entendiendo que nuestro único héroe salvador es Jesucristo y que Jesucristo no pretende jamás aislarnos de nuestro ser interior, sino que viene aquí a capitalizar nuestro ser interior y a salvarlo de la muerte eterna. Entonces, ese equipamiento que Jesús quiere darnos, nosotros lo hemos eliminado por las figuras de Hollywood, entendiendo, interpretando o queriendo que venga un Mesías Salvador a sacarnos de aquí, un maestro, alguien que nos saque del problema, un psicólogo, un psiquiatra, que no está mal que utilicemos todas estas herramientas, pero cuando somos dependientes de estas herramientas, nos volvemos nos hacemos enemigos de nosotros mismos. Ahora, cuando no sé qué hacer, el ser humano, cuando no sabe qué hacer, el ser humano automáticamente busca en sí mismo. Por eso empecé con el tema de las relaciones, para dejar anclado un principio, y por eso voy a terminar con el tema de Dios. Y quería intencionalmente colocar en el medio esto del crecimiento personal. Porque automáticamente cuando usted no sabe qué hacer, busca en su interior. Y si en su interior hay un laberinto, usted nunca va a encontrar el concepto o el conocimiento necesario para resolver el problema que quiere resolver. Si en su interior hay vacío, hay dilema existencial, no hay propósito de vida, no hay conocimiento o experiencia o experticia, entonces usted va a fallar en vida, va a fallar en su vida, va a fallar en la construcción de su vida, va a fallar como padre, va a fallar como madre, va a fallar como esposa, va a fallar como hijo. Por eso el ser humano debe tener como cultura constantemente crecer personalmente. Cultura que te eliminan en el modelo de gobierno mundial, que te enseña el gobierno de modelo mundial. Estudia, gradúate y trabaja. ¿Sí? A diferencia de algunos modelos primermundistas que te dicen estudia, gradúate, trabaja, estudia, trabaja, estudia, trabaja hasta que te mueras. Porque el estudio genera en el ser humano el criterio suficiente para saber qué hacer cuando no sabe qué hacer. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando la humanidad descubre esto, comienza un movimiento a nivel mundial intentando que las personas puedan verse a sí mismos y desde ese punto de partida comenzar un creciendo que los lleve a convertirse en mejor persona. Pero ha sido una guerra cuesta arriba, que las élites mundiales no desean que usted crezca personalmente, no desean que usted pueda descubrir en sí mismo su máximo potencial. Todo lo contrario, desea que usted sea dependiente de un sistema medicinal, de un sistema político, de un sistema social, de un sistema ya creado y condicionado a su proceder. Ahora, ¿cómo usted sale del sistema? Bueno, creciendo personalmente, teniendo criterio, abrazando conceptos reales, valores bíblicos, valores que te liberten, no que te hagan liberal, valores que te abracen y te protejan,
no que te dejen desprotegidos. Entonces, cuando usted y yo logramos vernos en ese panorama, entonces comenzamos a desarrollar un estilo de vida un poco más sabio. Porque el poder del estudio en el crecimiento personal nos va a llevar a un nivel de sabiduría que nos va a dar como resultado el saber qué hacer en los momentos de incertidumbre. Porque usted, yo, Pedro, Juan, el presidente Milei, Donald Trump, cualquiera, todos estamos a la expectativa de que en algún momento no vamos a saber qué hacer. Y es necesario que nuestro ser interior encuentre respuestas. Y por eso hoy quiero hablarles de esto. Hay un proverbio que me encanta. Dice, el sabio oirá y aumentará su saber. Y el entendido adquirirá consejo. ¿Qué nos deja este versículo? ¿Sabe? La intención de Dios es que usted y yo seamos sabios. Es que usted y yo busquemos el conocimiento, es que usted y yo busquemos crecer en entendimiento. Entendimiento es igual a criterio. Es que usted y yo seamos contextualmente sabios. Vemos tristemente como personas en el contexto religioso desean aplicar juicio cuando tienen que aplicar misericordia. Desean aplicar verdad cuando tienen que aplicar empatía. Y una persona con conocimiento bíblico sin empatía, o sea, una verdad sin amor, es un pretexto perfecto para herir a alguien. Ahora, por otro lado, amor sin verdad es una herramienta perfecta también para destruir a alguien. Ahora, cuando entendemos este pasaje y lo estudiamos un poco, nos damos cuenta de que usted y yo necesitamos en nuestras vidas amor y verdad, entendimiento y conocimiento. Al fin y al cabo, nuestros grandes antepasados nos enseñaron que el pueblo no perecía por falta de Espíritu Santo, no perecía por falta de Jesús, porque Jesús nunca iba a faltar, perecía por falta de conocimiento. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación difícil y hemos deseado tener mucho más conocimiento o comprensión del asunto para poder resolverla? Y después que nos ocurre todo y que asumimos la postura o el resultado de nuestras malas decisiones, decimos, si hubiese sabido esto, si hubiese entendido esto antes, si alguien me lo hubiese enseñado, pues estúdialo. Los estudios nos permiten adquirir las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de la vida. Pero si usted no invierte en eso, usted va a perecer en el intento. Si usted no saca tiempo para eso, usted va a perecer en el intento. El estudio como herramienta de crecimiento nos lleva a evolucionar como personas. Mire, el crecimiento personal no solamente se trata de adquirir habilidades técnicas, experiencias, también implica un desarrollo espiritual, también implica un desarrollo emocional. Cuando estudiamos, cuando usted y yo estudiamos, ya sea a través de libros, cursos, o por supuesto la lectura de la palabra de Dios, estamos invirtiendo en nosotros mismos. Alguien me decía, el amor de Dios concluye en amar al prójimo. Y yo le decía, no concluye en amar al prójimo. Su epicentro es amarnos a nosotros mismos. Porque dice amar al prójimo como a ti mismo. De modo que si tú no sabes amarte, mire, no sabes amar a nadie más. Y una muestra gigante de amor propio es invertir en ti. Invertir en tus estudios, invertir en tu conocimiento, en tu crecimiento personal, invertir en habilidades que te lleven a gestionar las emociones correctamente, invertir dinero en llevarte a un punto de conocimiento tal que tu vida espiritual sea madura. Pasajes bíblicos enteros nos muestran cómo existen
en nuestro contexto religioso cristianos inmaduros, cristianos maduros. ¿Cómo existen hijos y cómo existen solamente creyentes? ¿Cómo existen discípulos y solamente miembros? La pregunta es hoy, ¿estamos invirtiendo en nosotros mismos? ¿Realmente tenemos una partida presupuestaria de tiempo, dinero, concentración y esfuerzo e intencionalidad para nosotros mismos? En ello, aquí puedo traerle la vida de Salomón, puedo traerle la vida del mismo David. Salomón, ¿qué pidió? Pidió sabiduría. Él pudo haber pedido riquezas, pero pidió fue sabiduría. Su deseo por el conocimiento lo llevó a ser uno de los reyes más sabios de la historia. No estaba exento de cometer errores, pero quedó plasmado históricamente como uno de los reyes más sabios de la historia. Y nosotros debemos anhelar justo eso, esa sabiduría que proviene del estudio, que proviene de nuestra intencionalidad, que proviene de Dios. Porque a veces creemos, pide a Dios sabiduría, de eso voy a hablar más adelante, pero el asunto está en que creemos que es un arte de magia, que es un artífice de un hechicero, ¿okay? Que nos va a tocar con una varita y el conocimiento va a llegar. Es fundamental para usted y para mí recordar que el estudio debe ir acompañado de esa característica espiritual. Pero si no capitalizamos nuestra vida espiritual, va a ser muy difícil llegar a esa conclusión. La oración, que es nuestro puente de comunicación entre nosotros y Jesús, entre nosotros y Dios, debe estar alineado a mi posición de crecimiento personal. Porque hay una petición anclada que Santiago enseña en una postura donde él desea que los creyentes sean más maduros. Y dice, si alguno de vosotros tiene falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero quiero analizar esto rápidamente. Pídala a Dios, sabiduría, el cual da a todos abundante y sin reproche. Según el castellano, esta oración tiene algunos aspectos que no hemos tomado en cuenta y que lo hemos leído a la ligera, ¿sí? Mire, cuando él dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, no se refiere a la sabiduría, se refiere a la respuesta a su petición. O sea, Dios nos va a dar a todo aquel que le pidamos abundantemente y sin reproche, sea sabiduría, sea paz, sea conocimiento, sea economía, sea lo que sea. ¿Ok? En este caso, el versículo dice que el que está falto de sabiduría, pídale a Dios. Ahora, ¿por qué hago este énfasis? Porque usted va a ver a mucha gente pidiéndole a Dios sabiduría y Dios no se la va a dar. O Dios no se la ha dado. Porque tienen el concepto de que, como le voy a pedir, Él me la va a dar abundante y sin reproche. Pero espera. No existe sabiduría sin una vida experiencial. La sabiduría puede adquirirse de varias fuentes, pero hay unas 3 fuentes que son importantísimas. Una es basada en nuestras experiencias. ¿Cuántas de nuestras experiencias nos han dado sabiduría? Por ejemplo, ustedes que se han quemado con el fuego, ¿volverían a meter las manos en el fuego? No. Eso es una experiencia. ¿Sí? Ustedes que han comido mucho dulce, les dio dolor de panza. ¿Sí? ¿Han vuelto a comer mucho dulce? Bueno, algunos sí, porque son como el perro que vuelve a su vómito. Pero el que es sabio no lo hace. ¿Verdad? En otros contextos hay una sabiduría, que es una sabiduría que nosotros tomamos de nuestras experiencias, de eso que nos ocurre y decimos, bueno, no. Hay un dicho que cita que el ser humano es el único animal que tropieza con la misma piedra 2 veces. Lamentablemente lo secundo.
pero le quitaría lo de animal, porque nosotros no somos animales. Pero sí, nos tropezamos con la piedra 2 y 3 y 4 veces. ¿Sabe por qué? Porque no invertimos en nuestro crecimiento personal. Volviendo a la primera persona con la que hablaba, que estábamos en terapia, también hicimos una matriz de costo, y él logró identificar cuánto dinero gastaba en ir a McDonald's, a Burger King, salir con sus amigos, ¿sí? Y era mucho más del dinero que necesitaba mensual para invertir en su crecimiento personal. Y cuando hicimos un paralelo que obtenía de uno y de otro, se dio cuenta de que había perdido tiempo, de que había perdido vida y que ya no la podía recuperar. Solo podía cambiar el ahora para poder cambiar un futuro. Alguien me llamó en estos días y una facilitadora de Más Allá del Éxito de nuestro equipo, que está en Buenos Aires, y me dice, tengo muchos cursos, tengo muchísimos cursos, pero no he logrado ganar dinero con esto. ¿Será que el crecimiento personal sí es efectivo? Yo dije, claro que sí. ¿Qué has estudiado? Soy coaching ontológico, tengo un diplomado en gestión de tiempo, tengo un diplomado, y comenzó a decir un montón de cosas, tiene un montón de cursos. Y yo, bien, ¿y has estudiado marketing? No. ¿Sabes cómo vender tu producto? No. ¿Qué es lo que yo tengo o hacia dónde debo inclinar el conocimiento que debo de buscar? Tengo dos vías. O contrato a alguien que lo sepa o lo aprendo. ¿Sí? Eh, por ejemplo, Ceilán tiene una empresa de marketing, pero hay algo que ella no sabe hacer, ¿sí? Que es colocar, o lo sabe hacer empíricamente, ¿no? Hacer una campaña de ventas a través de las redes sociales. Ella tiene dos decisiones: o estudia eso o contrata a Patricia, que sí lo sabe hacer. Entonces ella dice, no, yo voy a contratar a Patricia. Patricia tiene una empresa de marketing, pero no tiene el conocimiento que tiene Ceilán. Patricia tiene dos opciones: o aprende lo que sabe Ceilán o contrata a Ceilán. Entonces, es aquí donde opera el criterio de la sabiduría. Donde Patricia se alimenta del conocimiento de Ceilán, Ceilán se alimenta del conocimiento de Patricia y ambas ganan. Cuando yo comprendo esto, entiendo que la vida experiencial me va a generar una sabiduría. Ahora, ¿esa sabiduría es suficiente? No, no es suficiente. Es suficiente tal vez para que sobrevivas, pero no para que, tal vez para que existas, sobrevivas, pero no para que vivas. Ahora, usted necesita invertir en un conocimiento que le dé experticia en algunas áreas. Es por eso que usted va a la universidad, porque la otra fuente de sabiduría es cuando usted intencionalmente va hacia un lugar a aprender sobre algo en específico. Entonces, esa experticia le va a llevar a usted, o le va a dar la posibilidad de usted conseguir un empleo y que alguien le pague por lo que usted sabe hacer, que otra persona no sabe hacer. Ahora, ¿eso lo hace sabio? No, eso lo hace inteligente, pero no es sabio, solo es inteligente. Porque el día que usted pierda el trabajo en donde usted gana un dinero por lo que usted sabe hacer, está en la calle, no tiene nada. Por eso que yo siempre les enseño a los que están alrededor mío, mientras tú vivas en situación de dependencia y tengas una mentalidad de empleado, nunca vas a tener nada aunque tengas un buen empleo. Nunca. Y si te gastas el dinero de tu sueldo, peor. Peor aún. No solamente no vas a tener nada nunca, sino que estás cavando tu propia tumba. Cuando, cuando la inteligencia se es estimada como la sabiduría, el ser humano involuciona, no evoluciona. Una cosa es inteligencia y otra cosa es sabiduría. La inteligencia es el conocimiento adquirido y la sabiduría es el cómo utilizamos la inteligencia. Entonces, primera fuente, mi vida normal, ¿ok?
Aquello que yo día a día voy aprendiendo y voy entendiendo que está bien, que está mal, que me hace daño y que no. Segundo, el conocimiento adquirido a través de para alcanzar experticia, ¿no? La universidad, la escuela, ¿sí? Y una tercera fuente tiene que ver con la parte espiritual, que tiene que ver con la fe. La fe nos ayuda a alcanzar sabiduría. La fe nos coloca en un contexto por encima de lo natural a lo supernatural. Nos coloca por encima de lo natural a lo sobrenatural. Y nos enseña a ver la vida de una perspectiva diferente. Nos enseña a tener una postura de una perspectiva diferente. Hay posturas que yo he tenido en donde mi vida natural ha sido afectada de una forma negativa inicialmente, pero entendiendo que voy a dar frutos o voy a crecer en mi vida espiritual. Y eso yo tengo que entenderlo. Y creo que siempre se los he enseñado. Nosotros hemos rechazado contratos que nos harían una persona mucho más cómoda a nivel económico, ¿okay? Simplemente porque entendemos cuál es nuestro propósito espiritual. Y a veces eso nos da dolor de cabeza y a veces nos da estrés, un poquito. O mucho. Pero es allí donde está la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios siempre mete su mano. Y algunos dirán, bueno, pero algunos nos criticarán. Y está bien. Cada quien asume qué tan difícil quiere que sea su vida. Pero mi esposa y yo preferimos apostar a desayunar, almorzar y cenar juntos en la mesa todos los días. A formar parte de ese 2% de la humanidad que tienen esa experiencia. Pero no. El 98% de la humanidad no almuerza, ni desayuna, ni cena juntos como familia en una mesa. ¿Qué va a dar como resultado eso? Bueno, espero que resulte en nuestros hijos algo bueno. Es la idea. Entonces, el conocimiento es una cosa. La sabiduría que viene de Dios, nosotros interpretamos que es una varita mágica. La gente interpreta eso. Pídele a Dios sabiduría y Dios va a hacer abracadabra, pata de cabra, que Samuel sea sabio hoy y mañana. Y no es así. Es totalmente contrario a esa imagen, totalmente distinto a esa imagen. ¿Que nos va a dar abundantemente sin reproche? Sí, es verdad, pero ¿en qué contexto? Mire, antes de comenzar cualquier proceso de aprendizaje, usted y yo deberíamos, en un paso a paso, dedicar tiempo a la oración, buscar dirección de Dios. Y en esa dirección de Dios vamos a encontrar qué, cómo, cuándo y dónde. Si usted no tiene qué, cómo, cuándo y dónde, no importa. Empiece con el qué y deje que Dios le muestre en el camino de cómo, cuándo y dónde. No espere a que Dios le muestre qué, cómo, cuándo y dónde. No cometa ese error. ¿Sí? A veces nos quedamos estancados esperando años y años esperando que Dios nos revele toda la parte del cuento. No. A veces Dios no te va a revelar toda la parte del cuento. A veces quizás te revele solamente el final. Pero el inicio tienes que darlo vos en un paso de fe. Pedir a Dios que nos ilumine nuestra mente, que ilumine nuestro corazón, que ilumine nuestro camino, amerita que usted y yo empecemos a caminar. Decir, Dios, ilumina mi aprendizaje, ¿cuál si no tienes? Dios, dame inteligencia, ¿cuál si no te esfuerzas en obtenerla? Dios, dame sabiduría, ¿cuál si ni siquiera has leído un libro? Entonces, para nosotros poder aplicar algo en nuestra vida, en nuestra vida y de nuestra vida, necesitamos discutiblemente la iluminación de Dios, siempre, pero esta debe estar anclada a mi responsabilidad, de modo que es una responsabilidad compartida. Dios me ilumina mientras yo estudio, porque no basta con acumular conocimiento. Mire, si usted no tiene una luz que le ilumina para la aplicación del conocimiento, entonces usted se transforma en un cerdo en la sala, término del cual ya hemos hablado. Hay una frase, ¿no? Que es expuesta en el libro
en una carta o más allá de una carta, en una estructura dogmática hacia un grupo que vivía en Roma y decía, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es algo que muchos han utilizado para de alguna manera manipular ciertos conceptos. Pero la verdad es que lo único que quiere decir este versículo, este pasaje, esta instrucción, es que usted y yo debemos estar constantemente aprendiendo algo nuevo. ¿Cómo puedo aplicar lo que he aprendido? Es una pregunta que debemos hacer. Porque cuando enfrentemos decisiones difíciles, normalmente usted va a recordar las lecciones aprendidas, las experiencias vividas y las verdades reveladas. Y si usted no encuentra nada de eso, entonces usted siempre va a estar vacío. Cuando no sabemos qué hacer y cuando es necesario aplicar lo que deberíamos saber, nuestro ser debe conseguir lo que aprendimos en nuestra vida, lo que aprendimos intencionalmente en los conceptos de estudio y lo que se nos fue revelado. Entonces es imposible que usted no sepa qué hacer en un momento de incertidumbre. Ahora, ¿cómo llego a esa conclusión? ¿Cómo paso a la acción? Bueno, sencillo. Les voy a dar los tips que siempre doy para esto. Número 1, agarre un tiempo. Elija un tiempo. De hecho, tengo un reel sobre esto en Proyecto Mentor. Tome un tiempo. Escoja un tiempo en el día, diariamente. ¿Por qué usted no tiene caries en los dientes? Porque usted se cepilla los dientes todos los días. ¿Por qué usted no huele mal en la calle? Porque usted se baña todos los días. ¿Sí? ¿Por qué usted no tiene mal olor mientras interactúa con las personas? Porque usted se asea todos los días, usa desodorante todos los días. ¿Por qué usted no sabe qué hacer la mayoría de las veces? Porque usted no estudia todos los días. ¿Usted quiere saber qué hacer? Aparte un tiempo, todos los días, y estudie, y lea, y aprenda. Y estos días me regalaron un par de libros. Estoy leyendo las leyes incuestionables de comunicación y otro de John Maxwell, de liderazgo, por supuesto. Que me tienen emocionado. Dije, es más, paré de leer uno, porque estaba leyendo los dos al mismo tiempo en distintos horarios, y dije, no, voy a leer este y lo voy a digerir bien y después voy con el otro. Aparte que estoy a punto de entrar en otro diploma. Mire, si usted no escoge tiempo, ay, pero es que no tengo tiempo, nunca lo va a tener. Saque el tiempo. Colóquelo allí y defiéndalo como la leona defiende a sus cachorros. Ese es mi tiempo de estudio. Elija un tema. Yo elegí este año estudiar sobre liderazgo. Elegí este año estudiar, el año pasado, el equipo junto conmigo estudió sistema de terapia familiares, emociones, gestión emocional. Este año escogí para mí leer y aprender sobre liderazgo. Y creo que el año que viene parte también va a ser esto. Pero hay otras cosas que quiero estudiar. ¿Sí? Por ejemplo, quiero hacer un diplomado sobre comer saludablemente.
quiero tener ese conocimiento, quiero aumentar mi experticia en esa área que tengo mucho conocimiento, pero bastante bajo, bastante aislado. ¿Por qué? Porque quiero crecer. Escoja un tiempo y escoja una hora. Un tema, perdón. Un tiempo, una hora. Diario. ¿Sí? Luego siéntese y tome notas. Tome notas. Si yo les enseño, tengo un Word que tiene como 200 páginas. Y yo voy tomando notas. Y de esas notas voy instalando una sola las cosas a la vez. Por 21 a 41 días. Y oro. En estos días estoy con algo que creo que va a meditar ayuno. Pero que hay cosas que son difíciles de instalar. Pero me concentro en eso. Digo, Dios mío, vamos, quiero instalar esto en mi vida. Quiero ser una mejor persona en esta área. Quiero evolucionar en esta área. Comienzo a investigar en esa área, comienzo a investigar hasta que tengo el conocimiento, me siento inteligente en esa área y comienzo a practicar para obtener sabiduría. Número uno, coja un tiempo. Número dos, escoja un tema. Número tres, haga anotación de aquellas cosas que le resuenan en su mente, en su corazón. Número cuatro, tome algo y aplícalo. Y aplíquelo. Y número cinco, tenga a alguien a quien le evalúe. Yo tengo un montón de gente que me evalúa, que me evalúa. Algunos son intencionales y otros son parte de la familia. ¿Sí? Por ejemplo, antes mi cuñada Annie, ella siempre me estaba evaluando y era la única del equipo de liderazgo que me lo decía. Me decía, cuñado, los demás todavía me tenían miedo. Ya Gingri perdió el miedo y ahora Gingri me dice, pastor, y me manda reels en cosas en donde ella siente que yo tengo deficiencias y ella ve que son consejos buenos, entonces me manda reels, ¿no? Eh, Práctica que de seguro le enseñó a mi esposa o no sé si lo asumió ella sola, porque mi esposa cuando ve que hay algo que yo no manejo bien, me manda reels de Instagram. Entonces, de alguna forma, pues, y a mí me encanta, ¿no? La verdad es que a mí me encanta, porque eso a mí me hace ser mejor persona. Entonces, evalúe, busque personas que le evalúen. Mi amor, ¿cómo voy en esta área? Y te van a decir bien o mal. Y, y algo que le dije a una persona ayer, creo, cuando estábamos hablando de temas económicos. Y esa persona exponía que, bueno, que había hecho bastante y que el cansancio estaba agobiando su vida. Yo le respondía, ¿tienes la vida que deseas? La persona dijo, no. Entonces, el trabajo que estás aplicando no es suficiente o no es sabio o no es el tiempo de que tengas lo que deseas. Y cuando yo agarro estas tres cosas y las meto en una batidora y hago un juguito y me lo tomo, entonces la sabiduría viene. Pero no es tilín, un toque mágico. Así que la única forma de que usted sepa hacer, o la única forma de que usted sepa qué hacer en tiempos de incertidumbre, es teniendo conocimiento, invirtiendo dinero, esfuerzo y tiempo en su crecimiento personal, teniendo buenos amigos que profesen sus mismos valores y fe. Y número tres, y el más importante que voy a hablar el próximo domingo, tener convicción firme y plena de su fe y saber que Dios le ama, que Jesús murió por usted y que Él está interesado en que usted esté bien, en espíritu, alma, mente y cuerpo. Tengo pensamientos de bien y no de mal para contigo, su palabra. Miremos hacia adentro para no seguir
en este vaivén de pensamientos y actitudes, de no saber qué hacer, cuando los momentos de incertidumbre tocan la puerta de nuestro corazón.